Sí, profe, sí, se te escucha. Lejitos, pero sí. Ahí me escuchan mejor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. ¿Cuántos habemos conectados ahorita? ¿Esperamos más, muchachos, o empiezo de una vez? De una vez, profe. ¿Señor? Sí, de una Sí, de vez. una vez. Listo. Bueno, entonces, ¿quién va a pasar las positivas? ¿Tú o Valen? Yo, profe. Bueno, Oscar, entonces, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde la idea es que aprendamos un poquitico de diferentes enfoques en lo que corresponde al servicio de urgencias. Hoy les voy a dar una charla voy a tratar de ser muy concreto y muy claro en cómo es el enfoque de un dolor de cabeza en el servicio de urgencias para que ustedes en un futuro, futuros próximos y futuros doctores, eh, no se enreden tanto con estos pacientes como regularmente les suele pasar. Dale, Oscar, por favor. Entonces, cuando uno mira desde el punto de vista de epidemiología en urgencias, la cefalea está entre la cuarta o la quinta causa más común de consulta a servicio de urgencias, dependiendo de la serie que uno estudie o lea, incluso puede ser la principal. Pues por lo menos nosotros en el servicio de urgencias del Instituto Neurológico de Colombia es la principal causa de consulta a nuestro servicio, y pues porque nosotros obviamente somos un servicio que, entre comillas, es un servicio especializado en urgencias neurológicas, ¿cierto? Casi que el 100% de la población en algún momento de la vida va a presentar un dolor de cabeza, y eso no aumenta ni los riesgos de mortalidad ni de complicaciones. Obviamente la idea es que sepamos que en el servicio de urgencias eh, es un objetivo muy claro, y ahorita lo vamos a decir. Aquí no pretendemos hacer un diagnóstico específico de un dolor de cabeza, que ya les voy a explicar un poco de las diferentes clasificaciones que hay, y pues se van a dar cuenta que realmente llegar a un diagnóstico específico en urgencias no es nada sencillo y realmente no es el objetivo. Siguiente. Entonces, dependiendo del tipo de cefalea que uno pueda tener en el servicio de urgencias, pues van a haber unas más comunes que otras. Resulta que si uno mira la epidemiología mundial, pues dentro de las cefaleas que uno llama primarias, es decir, aquellas que no están asociadas a complicaciones de alta mortalidad ni de secuelas, la principal es la migraña. Pero hay un pequeño grupo, digamos lo que se le llama cefalea indiferenciada, y resulta que esa cefalea indiferenciada es la principal en el servicio de urgencias, y por una simple razón. En el servicio de urgencias no es el objetivo hacer un diagnóstico específico de un síndrome de cefalea. Yo no tengo mi objetivo en el servicio de urgencias, no es decir, es que el paciente le diagnostiqué una migraña con aura, o le diagnostiqué una migraña vestibular, o le diagnostiqué una migraña basilar, ¿cierto? Ese no es el objetivo. El objetivo en el servicio de urgencias es simplemente yo saber si mi paciente tiene una causa grave o potencialmente letal del dolor de cabeza. Entonces, dentro de la prevalencia de los diferentes dolores de cabeza más importantes en el servicio de urgencias, pues la migraña puede estar aproximadamente en el 15% de las causas, la tipotensión aproximadamente en un 26%, incluso miren que es más frecuente que la migraña en el servicio de urgencias. Y fíjense de que se le llama realmente es tipotensión. Ustedes van a ver que muchos cometen el error, y es que dicen que la cefalea de tipo tensional o cefalea tensional, y llamarla tensional es un error, porque puede que usted esté muy claro en qué tipo de cefalea es, pero si usted le dice al paciente que usted tiene una cefalea tensional, el paciente muy claramente va a interpretar a que está asociada al estrés o a otro ámbito estresante en el que probablemente se desenvuelva, y esa no es la razón. Se le llama tipo tensión, para que aprendamos a utilizar los términos adecuados. Luego viene un grupo pequeño que son las trigeminautonómicas. Ahí está en la tipo clúster, si alguno
la he escuchado aumentar, otro tipo de cefalea que se llama el SUNA, y pues que realmente dentro del, digamos lo que armamentario semiológico y de diagnóstico en el servicio de urgencia realmente no es tan relevante de que uno conozca todo en detalle cada una de estas. La cefalea aproximadamente en el mundo tiene una prevalencia del día, aproximadamente casi el 20% de la gente que sufren de cefalea, pues tienen aproximadamente ese porcentaje de cefalea diaria. Siguiente, Oscar, por favor. Aquí les traigo dos grandes trabajos, la anterior. Eso. Aquí simplemente lo que quiero es que vean es en el estudio de la izquierda, es una caracterización poblacional de un grupo de pacientes bastante grande en los Estados Unidos que consultan por cefalea a los servicios de urgencias. Ahí los caracterizaron desde el punto de vista demográfico, procedimientos diagnósticos, imágenes y toda la cosa. Miren que es una base de datos bastante grande, se tomó desde el 1992 hasta el 2001. Yo creo que es probable que incluso varios de ustedes no hubieran nacido todavía. Si se dan cuenta, miren que dicen que aproximadamente 21 millones de consultas se presentaron en ese periodo en urgencias por cefalea, pero de ahí el 70% son mujeres, y eso es lo que usualmente uno ve en urgencias. La población femenina es la que más consulta el servicio de urgencias por dolor de cabeza. Y si ustedes se dan cuenta, miren que aproximadamente el 14% recibieron algún grado de algún tipo de imagen, principalmente la tomografía. ¿Listo? Menos del 3% requirieron o se les hizo una punción lumbar. Y aproximadamente el 70% de los pacientes tenían un diagnóstico de migraña o de una cefalea de origen vascular. En el estudio de la derecha, que es el GEDESTAL, ese estudio es multinacional, inicialmente publicado en el 2019, ahorita les voy a hablar de uno que se publicó recientemente y nosotros hicimos parte del Instituto Neurológico de Colombia. Más de 4.500 pacientes. Miren que aproximadamente el 27.2% presentaron una cefalea que se consideró como severa o en trueno. Ya vamos a hablar más adelante un poquitico de ese tipo de dolor de cabeza. Miren que en este caso hubo más uso de tomografía. Obviamente la tomografía desde el 2010 para acá es mucho más asequible. En el estudio de la izquierda, pues era en los años 90, la tomografía no era tan disponible como es actualmente, por eso el porcentaje de uso de la tomografía era menor. Pero miren que casi la mitad de los pacientes tenían una cefalea que era benigna, pero que no era tipo migraña, ¿cierto? Entonces, sigo recalcando la importancia de que es que nosotros no diagnosticamos migrañas en urgencias y es un error diagnosticar migrañas en urgencias. Es que uno no diagnostica migrañas en urgencias. Y aproximadamente el 7% de los pacientes tenían una cefalea secundaria, y es decir, que tenían una causa potencialmente letal. ¿Listo? Y miren que a pesar de todo esto, la mortalidad intrahospitalaria por cefalea es supremamente baja, menos del 0.5%. Y eso es casi que se cumple en todos los grandes registros de pacientes que se toman por cefalea en el servicio de urgencias. La mortalidad es muy baja, pero aún así, pues siempre le tienen el miedo a los dolores de cabeza y andan ordenando imágenes que no son pertinentes o andan remitiendo pacientes que no son adecuados. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, aquí les traigo una parte del estudio GED, del cual nosotros afortunadamente hicimos parte aquí en el Instituto Neurológico de Colombia. Es un registro que inicialmente se empezó en conjunto con un grupo australiano, que son los que están en cabeza de todo este registro internacional de cefalea en el servicio de urgencias. ¿Y por qué se los traigo? Pues porque es una población, es una muestra que es local, es de nosotros, es de Medellín, es de Antioquia, es de Colombia.
Para nuestra muestra, el 76% de la población que consulta el servicio de urgencia son mujeres, listo. Aproximadamente la edad son pacientes jóvenes, no rondan los 40 años de edad. El 7.5% de nuestras cefaleas se les considera cefalea en trueno, es decir, que es una bandera roja, listo. Aproximadamente el 5% o incluso un poquitico más puedan tener algún tipo de focalización neurológica. Pero miren lo llamativo. El 70% de nuestros pacientes recibieron algún tipo de neuroimagen, sea una tomografía o sea una resonancia. Pero esto, sí les voy a decir, esto no es aplicable a los demás centros de la ciudad, ni probablemente del departamento ni del país, pues porque nosotros somos un centro de referencia, entonces obviamente les hacemos más imágenes a los pacientes, porque en teoría los pacientes que nos llegan a nosotros son los verdaderos dolores de cabeza que sí tienen alguna bandera roja y que son, obviamente, ameritan un estudio. Menos del 10% se les hizo una punción lumbar como estudio para esa cefalea, listo. Y miren que nosotros, a pesar de todo, encontramos casi el 9% de causas potencialmente letales. Pero a pesar de todo eso, el 89% de los pacientes les damos de alta desde urgencias sin un diagnóstico grave. O sea, miren que 9 de cada 10 pacientes van a tener una evolución satisfactoria. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a la clasificación internacional de cefaleas, que la actualización más reciente es del 2018, en el servicio de urgencias, nosotros, la obligación es descartar si mi paciente tiene una cefalea secundaria. Cefalea secundaria es aquella cefalea que tiene una causa potencialmente letal. Las cefaleas primarias son aquellas que no tienen mayor compromiso dentro de la morbimortalidad del paciente, pero sí hay que tenerlo en cuenta, y es para los que sufren de migraña o si tienen algún familiar o amigo que sufre de migraña, pues obviamente hay ciertos dolores que, por más primarios que sean, sí pueden ser algo discapacitantes cuando se sufre de ese episodio de crisis. Entonces, a grandes rasgos, las cefaleas primarias se clasifican en las migrañas, en las cefaleas tipo tensión, en las trigeminautonómicas y en otro subgrupo de cefaleas primarias que son un montón. Y en realidad, de una vez les voy diciendo, son más de 200 tipos de cefaleas que pueden existir de acuerdo a esta clasificación. Y de ahí, entonces, por eso les digo que es que uno no puede pretender hacer un diagnóstico específico de una cefalea primaria en urgencias, pues porque primero el tiempo no lo va a permitir, y como segundo usted no va a tener el armamentario, digámoslo, desde el argumento del interrogatorio, ni el tiempo necesario para hacer un interrogatorio específico para saber qué tipo de cefalea primaria tiene su paciente. Pero la relevancia sí está en que usted puede identificar esas cefaleas secundarias con unas banderas rojas que ya las vamos a ver más adelante, porque si usted no identifica esa bandera roja, su paciente probablemente sí va a tener una causa potencialmente letal, y de ahí es la importancia. De acuerdo a las diferentes causas secundarias están los aneurismas, los tumores, las neuroinfecciones, los procesos inflamatorios secundarios a neoplasias, ¿sí? Los traumas craneoencefálicos, pero eso es otro tema, pues, ¿cierto? Esas son las características de su paciente que usted le tiene que prender de entrada la alarma de que mi paciente probablemente sí tenga una cefalea secundaria. ¿Listo? Y hay otro pequeño grupo que se le conoce como las neuropatías craneofaciales, que se comportan o tienen características como neuropáticas, son dolores urentes, con disecesia, toda la cosa, que realmente no hacen parte del grupo de las cefaleas ni primarias ni secundarias, sino que son unos dolores craneofaciales, como el más común que ustedes pueden escuchar es la neuralgia del trigémino, pero que en realidad esos pacientes no requieren ningún estudio adicional por urgencias, porque pues obviamente si se estudian de manera ambulatoria y no requieren pues enviarlos a un servicio de urgencias para que le hagan algún estudio. Simplemente los pacientes en el servicio de urgencias les ofrece es analgesia, manejo del dolor, nada más. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos en el servicio de urgencias de un paciente con dolor de cabeza? Muy sencillo. Saber si mi paciente tiene una causa discapacitante amenazante para la vida es el objetivo principal. Y el segundo es poder dar al alivio del dolor. No tengo más objetivos. Entonces, mire que yo no tengo por qué enredarme con un dolor de cabeza si yo tengo los dos objetivos muy claros. Es saber identificar si ese dolor de cabeza tiene tiene alguna causa potencialmente letal, ¿cierto? O discapacitante. Y dar un adecuado manejo del dolor. Y lastimosamente, a pesar de que son dos objetivos muy claros, cometemos muchos errores en estas dos cosas. Siguiente, por favor. Entonces, cuando uno enfrenta a los pacientes con dolores de cabeza, y lo que uno ve aquí todos los días, uno ve que se cometen errores desde el punto de vista de desconocimiento y de malinterpretación de la evidencia y la literatura. Y resulta que es que lastimosamente dentro de los abordajes que se le hacen a los pacientes en el servicio de urgencias, uno ve limitaciones. Y las limitaciones es por tanto por, no hablemos de inoperencia, sino por la dificultad en hacer un diagnóstico específico, porque algunos pretenden hacer un diagnóstico específico de cefalea y eso no funciona así. Entonces, miren, como se les decía, la clasificación internacional de cefalea tiene más de 200 tipos de cefalea distintas y cada uno tiene unos criterios diagnósticos muy claros y específicos. Y se los digo de una vez, ni siquiera un neurólogo se sabe todos los criterios diagnósticos de los más de 200 tipos de cefalea que hay. Entonces no pueden pretender ustedes que cuando les llegue un paciente a urgencias, entonces decirle, no, es que el paciente, es que su dolor de cabeza es por una migraña y darle de alta. No, jóvenes, eso no funciona así, porque para usted poder diagnosticar una migraña requiere de argumentos con unos criterios diagnósticos muy puntuales que probablemente en un servicio de urgencias usted no va a tener el tiempo ni las herramientas para hacerlo. Otro error que se comete muy común es creer que porque al paciente se le quitó el dolor de cabeza con el analgésico que yo le puse, entonces no tiene nada grave. Para nada, eso no tiene nada que ver. Antes es muy bueno que usted le quitó el dolor de cabeza, pero el hecho de que el paciente se le quite el dolor de cabeza no quiere decir de que el paciente no tenga nada grave y le puedo dar de alta así como así. ¿Listo? Lo segundo es, por ejemplo, no reconocer ciertas características de mi paciente que potencialmente pudieran decirme, ojo, que este paciente, su dolor de cabeza puede ser algo grave. Y muy sencillo, un paciente con una artritis reumatoide, por ejemplo, de per se, solo por sufrir de una enfermedad reumatológica, si tiene un dolor de cabeza, ya ese dolor de cabeza tiene que prender las alarmas, porque pudiese tener algo tan raro, pero puede pasar como una cosa que se llama una paquimeningitis. Y la paquimeningitis es muy común de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿cierto? Y uno de los errores más comunes es que cuando creen que el dolor de cabeza se debe a porque el paciente es hipertenso y tiene la presión arterial mal controlada. Jóvenes, hasta hoy quiero que le den a ese argumento controlar, suprimir. Jamás una hipertensión arterial o una presión arterial elevada será causal de un dolor de cabeza. Es más fácil que su paciente esté hipertenso por el dolor que sea la hipertensión arterial la causa de su dolor de cabeza. Así no funciona la cosa. Entonces, a esos pacientes que a ustedes les consultan por dolor de cabeza y los encuentran hipertensos, no corran a decir que es que el paciente entonces tiene una urgencia neurológica porque tiene un derrame cerebral hasta que se demuestre lo contrario, solo porque está hipertenso y con cefalea. Así no es. Usted tiene que evaluar bien su paciente, a ver si encuentra focalizaciones, a ver si tiene papiledema, a ver si tiene algo que usted les llene de argumentos de que probablemente se esté cursando con un accidente cerebrovascular sea isquémico hemorrágico y que esa hipertensión arterial, más que la causa, sea de pronto la respuesta fisiológica que el paciente está teniendo a su dolor. Y generalmente es lo que yo hago muchas veces. Aquí me llegan los pacientes que los direccionan de las IPS básicas, que porque está con cefalea y cifras tensionales elevadas, y simplemente uno les controla el dolor de cabeza y la presión arterial baja sola. ¿Listo? Y otro error que se suele cometer es esa famosa cefalea en trueno, que todo mundo le tiene miedo. Esa cefalea en trueno, para los que no estén familiarizados con el concepto, es aquella cefalea que empieza bruscamente, o sea, es
brusco el dolor de cabeza, sube a su mayor intensidad en pocos segundos y generalmente se toma menos de un minuto en alcanzar su gran intensidad, y ahí pueden pasar dos cosas: o la cefalea persiste de esa alta intensidad en el tiempo o incluso puede mejorar. Y es ahí donde nos equivocamos a veces, porque creemos que porque el dolor de cabeza mejoró, entonces ya nos quedamos tranquilos, y no es así. Pero el error que se comete es que el miedo que tenemos del dolor de cabeza con tipo cefalea en trueno es que eso es igual a hemorragia subaracnoidea. Entonces, cuando tenemos un paciente en urgencias con una verdadera cefalea en trueno, vamos y le hacemos una neuroimagen. En este caso, pues como la sospecha es una hemorragia, entonces le hacemos una tomografía. Y la tomografía sale normal, entonces nos quedamos tranquilos porque ya no tiene ninguna hemorragia subaracnoidea, entonces que su dolor de cabeza, así sea en trueno, entonces no se debe a nada grave y le damos de alta al paciente. Pues jóvenes, no, pues porque resulta que de 100% de los pacientes que tengan una verdadera hemorragia, una verdadera cefalea en trueno, apenas el 6% de esos pacientes será una verdadera hemorragia subaracnoidea. El 94% de pacientes restantes tienen otra condición potencialmente grave que obviamente, como no me tomé el trabajo de estudiar bien el paciente, la pasé por alto. Y hay una infinidad de diagnósticos adicionales que se caracterizan por cefalea en trueno y que no es una hemorragia subaracnoidea. Adelante, por favor. Hola, Paola. Entonces, ya enfocándonos exclusivamente a las cefaleas secundarias, los pacientes que sufren de cefaleas recurrentes, aproximadamente el 2% de ellos van a tener en algún momento una cefalea de características secundarias. Y es ahí donde uno tiene que entrar en el detalle en el interrogatorio, porque si yo tengo un paciente con una cefalea primaria de larga data, el paciente me dice: doctor, yo ya he tenido dolores de cabeza previamente, pero este que tengo ya lo tengo hace, no sé, 3 días, pero resulta que hace, no sé, desde el día de ayer el dolor se me volvió intenso bruscamente y por eso vengo acá. Ojo, porque si ese paciente puede que tenga una cefalea primaria porque es un dolor de cabeza ya de larga data, que el mismo paciente te está diciendo que ya es conocido, pero tiene algo en contra, y es que tuvo una agudización abrupta. Y es ahí donde uno tiene que encontrar esos pequeños detalles en el interrogatorio, que a uno le digan: por muy dolor de cabeza crónico que tenga esta paciente, tiene una característica que me está alertando de que algo más puede estar pasando, ¿cierto? Como les decía, la clasificación internacional de cefalea aproximadamente me lleva a tener muchas categorías de cefalea. Solamente cuando uno habla de cefaleas secundarias hay 8 categorías y más de 40 subcategorías que hablan de un montón de condiciones, que es ahí donde uno empieza a patinar. La cantidad de diagnósticos diferenciales que uno debe tener en el contexto de pacientes con cefaleas secundarias son inmensos, pero entonces, de nuevo, no pretendamos encontrar un diagnóstico específico en el paciente, simplemente tratemos de que verdaderamente lo podamos direccionar en el algoritmo diagnóstico adecuado. Si usted tiene un paciente en una IPS básica, pues haga un interrogatorio adecuado de la posible causa para que sepa muy bien hacia dónde va a direccionar su paciente. Porque yo les voy a mostrar más adelante de que no todo se soluciona con tomografía, y ahí es donde empezamos a patinar también. Pasa mucho que desde las IPS básicas el paciente consulta por dolor de cabeza con unas verdaderas banderas rojas, le hacen la tomografía y se quedan tranquilos porque la tomografía es normal. Listo. Y miren que de todas las causas de cefaleas secundarias, miren que la hemorragia subaracnoidea apenas ocupa el 1%. Cualquier tipo de hemorragia intraparenquimatosa puede ocupar el 1,3%. La meningitis alcanza, si acaso, el 1,1%. Y mire que los tumores al 1%. Y si ustedes se dan cuenta, eso es lo que siempre tratan de buscar cuando envían una neuroimagen. A ver si tiene una hemorragia, a ver si tiene un proceso inflamatorio, o a ver si tiene una neoplasia. Y mire que en realidad son muy bajos los porcentajes. Hay otras condiciones diagnósticas que son mucho más comunes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué basamos la identificación de los pacientes con cefalea secundaria? Jóvenes, con la palabra. Y por la palabra es porque yo sepa interrogar bien a mi paciente. Entonces, cuando yo tengo un paciente con dolor de cabeza en el servicio de urgencias, lo primero que yo tengo que caracterizar es el dolor de cabeza. ¿Listo?
Para los que tengan un poquitico más de años, o no sé, en mi época de estudiante nos enseñaron el acróstico de Alicia. Uno ahí, cada vez que lo aplicaba, uno ahí colocaba dónde era el dolor, cómo empezó, cómo es la intensidad, si se refiere, si se irradia, qué otros síntomas lo acompañan, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es indagar qué más puede tener. Entonces preguntemos por síntomas sistémicos. El paciente ha tenido fiebre, ha tenido sudoración nocturna, diaforesis, viene con algo de, si viene con pérdida subjetiva de peso, que me hable de que probablemente está en el contexto de un síndrome constitucional. Eso me va a hablar de que probablemente mi paciente tenga ciertas características de un dolor de cabeza, que yo tenga que descartarle o un proceso inflamatorio, sea una infección o algo autoinmune, sea un tumor, ¿cierto? O que probablemente mi paciente, como pasa actualmente mucho, no digamos pandemia, sino en la epidemia local que tenemos actualmente en la ciudad de Medellín, en Antioquia, con dengue, a todos los pacientes que les da dengue les da dolor de cabeza, a todos, y no por eso porque tenga fiebre y dolor de cabeza, entonces ya es una bandera roja, entonces al paciente hay que hacerle tomografía, hay que hacerle resonancia o hay que hacerle punción lumbar, tampoco funciona así, ¿cierto? Hay que saber indagar a nuestro paciente. Si yo tengo un paciente con una rinofaringitis que después de una semana o 15 días evoluciona dolor de cabeza, pues sí está bien que yo tenga que estar pensando que probablemente tenga una meningitis, probablemente, pero hey, ¿por qué no será probable que más que una meningitis, primero descartemos que no tenga una sinusitis? Y es muy frecuente, y la sinusitis da dolor de cabeza, con unas características muy particulares, es un dolor más frontal, hacia facial, el paciente probablemente se caracteriza que tiene cacosmia o anosmia, congestión nasal, escurrimiento posterior, pero que si no tenemos la habilidad del interrogatorio y la evaluación, pues vamos a terminar haciéndole tomografía y punción lumbar a una sinusitis y así tampoco es que funcione la situación, ¿cierto? Preguntar por antecedentes inmunológicos, de inmunocompromiso, preguntar por los fármacos, qué está tomando mi paciente, mirar, tratar de ser juiciosos y evaluar los potenciales efectos adversos de los medicamentos que toma mi paciente. Hay medicamentos que hacen mielosupresión, que bajan la respuesta leucocitaria de la médula, ¿cierto? Tratar de evaluar bien desde el punto de vista de síntomas neurológicos a mi paciente, no es solamente evaluar las extremidades, que eso es lo que hace todo el mundo, no, miremos a ver si está disfónico, si puede mover bien, o sea, la lengua, si tiene disartria, si tiene algún compromiso visual, los cuadrantes del campo visual, si tiene compromisos de pares bajos con la elevación de los hombros, ¿cierto? Esas características, si tiene reflejos aumentados o disminuidos. Es tratar de hacer una evaluación neurológica, digámoslo, detallada, pero obviamente con la premura de tratar de que no demorarse mucho pues con esos pacientes en el servicio de urgencias. Lo otro es la característica del inicio, y ese inicio del dolor de cabeza, literalmente, así suena redundante, es un dolor de cabeza para el servicio de urgencias, porque malinterpretamos lo abrupto o lo súbito del dolor. Hay que ser muy detallado en estas condiciones. Yo quisiera que ustedes le preguntaran a alguien con migraña, con verdadera migraña diagnosticado por alguien que sepa del tema, si cuando tiene crisis se despierta, si el dolor lo despierta cuando está dormido. Y en teoría, el dolor de cabeza que despierta a las personas es una bandera roja, pero hay que saber indagar ese despertar. Es muy diferente. Si yo sufro de migraña y me acuesto con dolor de cabeza, así sea leve, y durante el sueño el dolor de cabeza me despierta, a que si yo me acuesto sin dolor de cabeza y me despierta un dolor de cabeza durante el sueño. Son dos condiciones completamente distintas. Para la primera condición probablemente sea su dolor de cabeza crónico el que lo despertó. Para la segunda probablemente sea algo grave lo que lo despertó. ¿Sí? Entonces es ahí donde uno tiene que llenarse de esos pequeños detalles, de la minucia para saber interpretar ese inicio abrupto durante el sueño del dolor de cabeza, para yo saber si realmente es una bandera roja o no.
¿Listo? Y esos cambios de patrón en el dolor de cabeza, que también es algo difícil de interpretar, porque cuando ustedes en algún momento vayan y lean los criterios para diagnosticar una migraña paroxística, eh, un clúster no, una trigemina autonómica, una migraña vestibular, una migraña basilar, pues resulta que el dolor no siempre va a dar en la misma parte. Sí es correcto de que por lo general, la gran mayoría de las veces el dolor de cabeza da hacia el mismo lado. Eso es verdad, pero hay ocasiones donde el dolor puede cambiar de lugar, incluso hacerse generalizado. Entonces, por el hecho de que yo tengo un paciente con diagnóstico ya de migraña que me dice, doctor, es que a mí por lo general siempre me duele ese lado derecho y me pulsa, pero ya ahorita me duele ese lado izquierdo y me pulsa, pues probablemente eso no sea un cambio de patrón grave, probablemente sea su comportamiento normal. ¿Sí? Adelante, por favor. Dentro del examen físico, con respecto a los signos vitales, la evidencia nos ha demostrado de que ninguna alteración en los signos vitales está a favor o en contra de una patología potencialmente letal. O todo lo contrario, el hecho de que mi paciente tenga unos signos vitales normales no quiere decir de que no tenga algo grave, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Dentro del examen físico, pues la idea es que, pues, como se los dije anteriormente, a tratar de hacer un examen neurológico, digámoslo, no pues perfecto, porque es que ni yo lo hago perfecto, yo no tengo las herramientas porque yo no me informé, yo no soy neurólogo, entonces yo no tuve el entrenamiento en un examen físico detallado para evaluar cada milímetro de la superficie corporal y evaluar cada reflejo que exista en el cuerpo, pero uno sí puede hacerlo pues con calma y tratar de evaluar como que los segmentos corporales a gran medida, tratar de evaluar la audición, la sensibilidad, los campos visuales como se los dije y se los vuelvo y se los recalco porque es que no los evalúan realmente y eso es algo importante. Tratar de palpar las articulaciones temporomandibulares. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden esos dolores craniofaciales y realmente lo que se tiene es una alteración de la articulación temporomandibular. Hay una cefalea que si bien no es potencialmente grave, sí se considera que es una cefalea secundaria, es la arteritis de la temporal. Entonces uno trata de irnos, sobre todo en los pacientes ancianos o aquellos con enfermedades reumatológicas, pues mire a ver si su paciente probablemente tenga una tortuosidad de las arterias temporales que te pueda decir que estemos ante una potencial arteritis y sea la causa del dolor. ¿Listo? Cuando uno dice de tratar de palpar los músculos pericraneales, es súper importante hacerlo porque los pacientes en cefalea tipo tensión, casi todos van a tener un dolor muy exquisito cuando se les palpa los músculos detrás de la cabeza y los cervicales. Es muy característico que a ellos les duela. Uno les puede preguntar que si les duele cuando apoyan la cabeza contra la almohada y muchos de ellos sienten empeoramiento del dolor cuando apoyan. Incluso hay pacientes que descansan del dolor de cabeza cuando se acuestan sobre el borde de la cama y dejan la cabeza colgando al aire literalmente, y eso les mejora el dolor de cabeza y no deja de ser una cefalea primaria. ¿Listo? Y como se los dije anteriormente, pues palpar los senos paranasales en esos pacientes que tengan síntomas respiratorios principalmente superiores y que vengan con dolor de cabeza, porque como les dije, sí, usted tiene que pensar que probablemente por contigüidad puedes tener una meningitis, pero pues se te puede estar pasando simplemente una sinusitis y no ser nada más grave. ¿Listo? Y no por eso necesitar punción lumbar o tomografía o lo que sea. Siguiente, por favor. Entonces aquí les quería como demostrar lo que les estaba diciendo, y es que cualquier alteración en los signos vitales pues realmente no es que tenga una relevancia, ni te va a decir ni te va a descartar si el paciente tiene algo grave o no. Y aquí lo importante que les quiero mostrar es la parte de la hipertensión arterial, ¿sí? Donde el hecho de que mi paciente entre más, donde aquí yo les quiero demostrar es que a pesar de que mi paciente tenga cifras tensionales más severas, más altas, más fuera de control, eso no implica que mi paciente tenga algo más grave, ¿sí?
las cifras tensionales no son fidedignas para yo decir de que mi paciente tiene una cefalea secundaria, porque es que en realidad no se comporta como una bandera roja. Ya les expliqué, la bandera roja no es simplemente el número de una presión arterial sistólica o diastólica elevada, va más allá, hay que preguntar e indagar sobre todo por los síntomas desde el punto de vista neurológico. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, lo que uno busca para identificar las cefaleas secundarias es una cosa que se llama las banderas rojas. Banderas rojas existen en muchos grupos de enfermedades. Hay banderas rojas, por ejemplo, para los pacientes con síncope, hay banderas rojas para los pacientes con dolor lumbar, y pues en este caso hay banderas rojas para los dolores de cabeza. Y resulta que desde el año 2003 aproximadamente se empezaron a sacar ciertas banderas rojas que empezaron a mostrarnos de que estas características de los pacientes tienen que prender las alarmas de que potencialmente tenga algo grave. En el momento, en el 2013, se habló de una mnemotecnia que se llama el SNOOP-4, y eso, a medida que han pasado los años, ya vamos a una cosa que se llama el SNOOP-10. Pero yo creo que si bien es una herramienta que ayuda, también complica, porque, a ver, aprenderse cada uno de los criterios que tienen los SNOOP-10 es difícil, pero ustedes, que son de las nuevas generaciones y que viven con un dispositivo móvil en el bolsillo, pues ténganlo a la mano, eso no les quita más. Y simplemente consultan a ver si su paciente ahí le pregunta y si tiene alguna bandera roja y si se le olvidó de pronto interrogar alguna, pues le pregunta y lo examina, ¿cierto? Mírense que en el segundo, el recuadrito donde está en rosado, mire que la cefalea secundaria es lo que más le temen los médicos en urgencias, ¿cierto? Pero miren que realmente es muy poco el porcentaje de pacientes que realmente tienen una cefalea potencialmente letal. Miren que de esa serie que yo les pongo ahí de más de 3.600 pacientes, alrededor del 15% se les hizo una neuroimagen, ¿cierto? Porque tenía una bandera roja, pero miren que si acaso el 2% tuvieron una alteración anormal en la tomografía. Y si llevamos ese 2.1% extrapolado a la población en general, es menos del 0.5%. ¿Sí? Entonces, mire que no es tan frecuente realmente uno encontrar que una cefalea que consulta al servicio de urgencias realmente tenga una causa potencialmente grave. Miren que realmente es algo raro. Siguiente, por favor. ¿Listo? Entonces, para los que no tengan tanta experiencia o en el pregrado todavía estén algo pequeños y no hayan visto mucho de los estudios de especificidad y sensibilidad, les voy a explicar el recuadro. Aquí les traigo unos hallazgos muy puntuales al examen físico de las características que su paciente pueda tener y esa característica qué tan fidedigna es para usted confiar si su paciente tiene o no algo potencialmente grave. Entonces, la primera característica es el inicio agudo. Entonces, el inicio agudo, miren, que hacia acaso tiene una sensibilidad del 22%. Para los que no están familiarizados con el término, se los voy a explicar. La sensibilidad me está hablando es de la capacidad de ese signo o de esa prueba, que en este caso sería una característica clínica que es el inicio agudo, de detectarme un verdadero enfermo, que en este caso es un verdadero enfermo con algo grave. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes eso? Y es que por cada 100 pacientes que tengan un dolor de cabeza de inicio agudo, apenas 22 van a tener una causa potencialmente grave. ¿Sí? Apenas 22 de una muestra de 100. Y si lo extrapolamos a la especificidad es lo contrario. Es decir, de cada 100 pacientes que no tengan un inicio agudo del dolor de cabeza, el 65% no van a tener una causa grave. Es decir, si su paciente no tiene un inicio agudo aproximado de 10 pacientes, 3
sí van a tener una causa potencialmente grave. Entonces miren que el inicio agudo del dolor no es una característica fidedigna, ni tampoco se puede considerar como una verdadera bandera roja para yo poder decir si mi paciente tiene algo grave o no. No nos ayuda absolutamente para nada. Los dolores de cabeza occipitonucales, una sensibilidad y una espesifidad que tampoco nos ayuda. Los síntomas asociados dependen, son mucho más sensibles, sí, probablemente, pero miren que la ausencia de ellos tampoco es que sea muy fidedigna para confiar. Si mi paciente tiene mayor de 55 años, como se los va a mostrar más adelante, el SNUP-10 toma el punto de corte por encima de 50, pues tampoco es una característica que sea lo suficientemente sensible o específica para yo decir si mi paciente pudiese o no tener algo grave, tampoco ayuda. Pero, por ejemplo, miren la alteración neurológica. Miren que si mi paciente tiene una alteración neurológica, la sensibilidad alcanza si acaso el 40%. Es decir, que de 100 pacientes que tengan un dolor de cabeza y que tengan alguna alteración neurológica, apenas el 40 van a tener una causa potencialmente grave. Habrán 60 pacientes que tienen alguna alteración neurológica y que no tienen una causa grave del dolor de cabeza. Sí, entonces mire que eso tampoco es que sea tan fidedigno, pero el hecho de que mi paciente con un dolor de cabeza tenga ausencia de una alteración neurológica, mire que tiene una especificidad del 98%. ¿Qué quiere decir? Que apenas 2 pacientes con un dolor de cabeza que tienen un examen físico normal de 100 van a tener algo potencialmente grave, apenas 2. Entonces, por eso es importante que sepamos hacer un examen neurológico dentro de la medida lo más completo que podamos. ¿Listo? Adelante, por favor. Entonces, aquí les traigo es un algoritmo que les puede ayudar mucho, aprovechen y le toman foto, que está basado en este trabajo y es más o menos cómo puede uno ayudarse con las características de mi paciente. Entonces, miren, mi paciente tiene un dolor de cabeza agudo. Si usted dice que sí, va. ¿Tiene síntomas generales asociados? La respuesta es sí, listo. Mi paciente tiene mayor de 55, tiene 55 años o mayor. Sí. ¿Tiene dolor occipitonucal? Todo le responda así. Mire qué le está diciendo. Vea, su paciente no tiene pierde, necesita una tomografía o necesita una resonancia. Así de simple. ¿Listo? La imagen está anormal, pues depende de lo que haya encontrado, lo hospitaliza. Y si la respuesta es que no, pues trata los síntomas. Pero mire que incluso, digamos que el algoritmo me dice, mi paciente tiene un inicio agudo. No. Mi paciente tiene síntomas asociados. La respuesta es sí, probablemente. Mi paciente tiene 55 años. La respuesta es no. Mi paciente tiene un dolor occipitonucal. La respuesta es sí. Mire que igual va a terminar en una neuroimagen. Entonces, mire que si uno va respondiendo las preguntas, le puede hacer fácil. Y si la respuesta es no a todo, voy a ver si mi paciente tiene un examen neurológico alterado. Si mi paciente tiene un examen neurológico alterado, no lo tiene, listo, probablemente mi paciente tenga un dolor de cabeza primario, tengo que interrogar si ese dolor de cabeza ha cambiado en sus características para ver si tiene algo más, o si no, voy a hacer un examen físico general, porque puede entonces que el dolor de cabeza que tenga mi paciente sea una causa sistémica y no de una causa del sistema nervioso central. ¿Listo? Adelante, siguiente, por favor. Entonces, esto, jóvenes doctores y futuros médicos, es el SNUP-10. Entonces, mire que es una chorrera de cosas. Y si yo le soy sincero, esto para mí no facilita, complica, pero pues por eso les digo, manténganlo en el celular, porque pues es probable que si usted se acostumbra a hacer esto todos los días con los pacientes que ustedes vean en la consulta o en sus servicios con dolores de cabeza, pues en algún punto se van a empezar a recordarlos todos, ¿cierto? Y dependiendo de la bandera roja que usted vaya identificando es la potencial causa que usted va a tener. Entonces, porque es importante que yo tenga en cuenta las causas, porque dependiendo de la potencial causa es la imagen que yo voy a elegir. Listo, porque la imagen, ya les dije, no todo es tomografía. No todo se soluciona con una tomografía de cráneo. Antes eso retrasa los procesos. Porque de los pacientes que tienen un segundo dolor de cabeza que se les hace una tomografía de cráneo, y sale alterada la tomografía, más del 60% de los pacientes que tienen esa tomografía alterada, esa alteración de la tomografía no les explica el dolor de cabeza. Entonces,
Por les digo, eso enreda más la situación. Entonces, no me voy a poner a hablar de cada una de estos puntos del SNUP 10, simplemente tenganlos presentes, sepan y les recomiendo de que se lean la descripción de cada uno de los signos, porque cada uno de estos tiene unas características para que lo sepan identificar, porque si me pongo aquí a escribirles cada uno, nos dan las 8 de la mañana explicándoles cada uno de estos y no, tampoco es la función. Siguiente, por favor. Entonces, a grandes rasgos, puntos principales, ojo con el dolor de cabeza y los pacientes con fiebre. Listo. Clásicamente los pacientes con neuroinfecciones teníamos una triada, era la cefalea, la fiebre y la alteración neurológica, pero resulta que con la evidencia actual, menos de la mitad de los pacientes con una meningitis tienen estos tres signos, ¿cierto? Entonces, los pacientes que les consulten a ustedes por un dolor de cabeza, una cefalea y adicionalmente tengan fiebre, los invito a que realmente hagan un examen físico muy bien, hagan un interrogatorio muy detallado donde descarten que no haya una causa extracerebral de la fiebre. Ya les di la causa más común. Y en Antioquia la malaria da cefalea, el dengue da fiebre y da cefalea, la sinusitis da fiebre y da cefalea, el COVID da fiebre y da cefalea, el chikungunya da fiebre y dolor de cabeza, el Zika da fiebre y dolor de cabeza. Entonces, la fiebre, si bien es una bandera roja y eso tiene que prender las alarmas, también los invito a que hagan una evaluación e interrogatorio adecuado para que no se les pasen otras cosas y terminen haciendo más de lo debido. Los pacientes con potenciales neoplasias, esos pacientes que tengan cáncer o tumores en otros sitios, que tengan neoplasias ya conocidas y que vengan con dolor de cabeza, ojo que probablemente el dolor de cabeza es porque tenga una lesión ocupante de espacios a la metástasis, ¿cierto? Esos pacientes, interroguen a esos pacientes los síntomas generales de pérdida de peso, fiebre nocturna, que probablemente estén hablando de que el paciente esté cursando con una malignidad que no tenga diagnóstico ya. Los pacientes con esas focalizaciones neurológicas con seguridad estamos en la obligación de descartarles algo en sistema nervioso central. Ojo con el inicio abrupto o súbito, es ese dolor de cabeza que inicia y se vuelve intenso en menos de un minuto, como se los expliqué anteriormente, pero ojo que no todo es hemorragia subaracnoidea, hay otros diagnósticos a tener en cuenta. Y ojo con esos pacientes que consultan al servicio de urgencias con dolores de cabeza y que usted hace un adecuado interrogatorio y que el paciente jamás en su vida tiene un dolor de cabeza. Puede que sea un dolor de cabeza que no tenga nada más, puede que sea hemicráneo, puede que sea pulsátil, puede que esté asociado a sonofobia, fotofobia, que usted le está diciendo, venga, probablemente es un dolor de cabeza primario, pero si tiene más de 50 años, ojo, porque es probable que ese paciente tenga algo grave como causa de ese dolor, por mucho que tenga características que no llamen mucho la atención. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les traigo este trabajo en el cual les quería recalcar lo de una mala interpretación de la respuesta a los analgésicos en urgencias para que el médico lo tome como una bandera verde y le dé de alta al paciente solo porque le mejoró el dolor de cabeza, entonces no tiene nada grave, ¿cierto? Esto es una revisión sistemática de varios estudios, de varios años de recolección. Y aproximadamente casi la mitad de los pacientes tuvieron una resolución casi completa del dolor de cabeza. Y todos tuvieron una causa potencialmente grave. ¿Listo? Entonces, ojo, no se queden tranquilos con que sea su paciente porque usted le puso una acetaminofén, una dipirona, un diclofenaco o incluso que mucha gente utiliza mal en urgencia los triptanes y el dolor se le quitó. Ya eso ya confirma que su paciente tenga una causa leve y entonces le va a dar de alta. No, señores, eso no es tan así. ¿Listo? Ojo que cuando ustedes van y miran el SNUP 10, en ningún momento les van a hablar de la respuesta o no de analgésicos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y con eso les quiero decir algo. Ojo con los pacientes que
Tampoco el hecho de que el dolor de cabeza no se les quite con los medicamentos que ustedes están colocando en urgencias, tampoco implica que tenga una causa grave. Hay una condición que se llama estatus migrañoso. El estatus migrañoso es aquel paciente que tiene un diagnóstico ya de migraña y que tiene un dolor de cabeza que lleva más de 72 horas continuo. Y es un dolor de cabeza que usted le pone medicamentos y el dolor no se le va a quitar. Y no por eso deja de ser una causa primaria. Simplemente un estatus migrañoso. Hay otra condición que se llama, que se le conoce, que es una cefalea por sobreuso de analgésicos. La cefalea por sobreuso de analgésicos tiene la característica de que entre más analgésicos les ponga usted, menos se le va a quitar el dolor, antes más le va a causar dolor. Y no por eso tiene una causa grave. Y no por eso requiere una imagen. ¿Listo? Aquí, jóvenes doctores, entonces les quiero traer esa tabla para que entiendan un poquitico que no todo es contacto. ¿Listo? Miren que en la primera columna estamos hablando de cráneo simple. Y de acuerdo a la evidencia, el TAC de cráneo simple tiene utilidad en aquella cefalea intensa con una intensidad alta en menos de 1 hora o de 1 minuto, porque yo debo buscarles una causa vascular, o sea, una hemorragia, y para hemorragia lo mejor que hay es la tomografía. O aquel paciente que tenga una bandera roja, pero es una bandera roja diferente a lo que ya van a dar de ahí para abajo. De resto, mire que la tomografía de cráneo no es el estudio de elección. ¿Sí? Entonces les quiero tumbar esa idea de la cabeza de que todo es tomografía. El angiotac de cráneo, que a veces también, no, tiene que ir a que le hagan una tomografía contrastada, que la piden mucho también. Miren que en realidad no sirve para nada. La tomografía de cráneo contrastada para estudio de cefalea no sirve, no es el estudio indicado. Si vamos a estudiar un dolor de cabeza con un estudio contrastado, miren que es la última columna, que es la resonancia contrastada, que sí tiene un uso apropiado, tanto para las cefaleas trigémino-autonómicas, para aquellos dolores de cabeza que tengan signos de hipertensión endocraniana. Signos de hipertensión endocraniana es aquella cefalea que tiene cambios con la valsalva, es decir, el paciente que con el pujo le aumenta el dolor, el paciente que hace ejercicio de pesas y le da dolor de cabeza cuando está alzando las pesas, es ese paciente que cuando tose o cuando está haciendo algún tipo de esfuerzo físico le da dolor de cabeza. Y miren que eso no se estudia con tomografía. La idea de hacer los pacientes estudios con resonancia contrastada en la medida de lo posible. ¿Listo? Siguiente, por favor. A nivel, digamos lo que internacional, hay una estrategia, hay un grupo de expertos y de sociedades que están encaminándose a que utilicemos mejor las imágenes en el contexto de varios escenarios clínicos. Entonces aquí les traigo varias estrategias, que está el Choose Wisely, que es de varios colegios a nivel internacional de radiología, donde ellos hacen unas recomendaciones de qué imagen utilizar adecuadamente, ¿cierto? Entonces, miren que ellos son muy claros en decir de que no utilicemos una neuroimagen en aquellos pacientes con un dolor de cabeza, que ya lo conozcamos que es por migraña y que siga siendo el mismo, listo. Recordar que esos pacientes que realmente ya tengan un diagnóstico de migraña por alguien que realmente sepa el tema, porque es que aquí les voy a hacer un paréntesis, es súper común que entonces van al servicio de urgencia y usted que sufre de migraña, entonces nos quedamos con la idea de que realmente sufre de migraña, pero nunca nos tomamos como la iniciativa de preguntarle, venga, ¿usted quién le dijo que sufre de migraña? ¿Fue un neurólogo? ¿Quién realmente fue el que le hizo el diagnóstico? Y la gran mayoría de las veces va a ser que se lo hizo alguien en la IPS básica, o en algún momento fue un servicio de urgencias y alguien erróneamente le dijo, no, ese dolor de cabeza es una migraña. Entonces al paciente se le quedó en la cabeza que sufre de migraña, y eso no funciona la cosa, jóvenes. El diagnóstico de migraña lo tiene que hacer alguien que sepa, un experto. ¿Listo? La idea es que no expongamos a los pacientes a radiaciones frecuentes sin necesidad. Yo me encuentro a pacientes que en un año les han hecho 4 o 5 tomografías de cráneo por dolor de cabeza. Y eso no tiene razón de ser. Entonces, claro, el paciente en algún momento de su vida le va a dar un cáncer, va a tener con su pepa,
Claro, es que yo fui un montón de veces y me dijeron que la tomografía estaba normal. Pues señora, le dio cáncer fue porque le hicieron las tomografías, así de simple. ¿Listo? Ojo con la población pediátrica, porque la principal causa de cefalea en la infancia es la migraña. Sí, señores, la migraña da en los niños y es la principal causa de cefalea. Y ténganlo presente para que no estén mandando tomografías a todo niño que les consulte por dolor de cabeza. Y probablemente la tomografía de cráneo con seguridad, si usted va a estudiar a ese niño con dolor de cabeza, no es el estudio ideal. Con seguridad va a ser una resonancia simple o una resonancia contrastada, que no tiene radiación. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de las cefaleas primarias, si yo me pongo a ustedes a darles una charla de cuáles son las cefaleas primarias, no termino. Y pues los neurólogos se forman 4 años para ver esto. Y nosotros tratar de ver todo esto en 1 hora o 2 horas, eso es imposible. Yo en la charla no busco enseñarles a ustedes a identificar cefaleas primarias ni que hagan a un diagnóstico. A mí me interesa es que sepan abordar a un paciente con una cefalea secundaria, que ustedes me sepan identificar esas reales banderas rojas y me sepan direccionar el paciente al servicio o al especialista idóneo, o le sepan ordenar la imagen idónea. Sí, no, ya saben, no todo es TAC, no todo es TAC. La TAC tiene un uso muy limitado para un dolor de cabeza en el servicio de urgencias. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, les quise traer específicamente esto porque la clasificación internacional de cefaleas, mire todas las subclasificaciones de migraña que hay. Y cada una de esas tiene sus criterios diagnósticos muy claros y específicos con las características clínicas y la periodicidad de cómo debe dar el dolor de cabeza. Y cada una de esas migrañas cada uno de esos tipos de migraña tienen entre 4 y 5 criterios diagnósticos diferentes. Entonces díganme ustedes cómo pretenden estar haciendo diagnósticos de migraña en urgencias. Jóvenes, eso es imposible. Es imposible usted diagnosticar una migraña en urgencias. Y está mal, porque usted no tiene las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Entonces, metas en la cabeza de ahora en adelante. Si usted tiene un paciente que verdaderamente no le cumple para una cefalea secundaria y usted le va a dar de alta a su paciente, sea desde el servicio de urgencias o sea desde la consulta externa, no me le va a decir a su paciente que tiene migraña. Simplemente le va a decir como nosotros le decimos a los pacientes: mire, señora, fulanito o fulanita, su dolor de cabeza no cumple con ningún criterio clínico para pensar en algo potencialmente grave. Probablemente su dolor de cabeza se debe a una causa benigna, pero que probablemente tenga tratamiento. Yo le voy a enviar estos analgésicos para que los esté tomando para controlar el dolor de cabeza, pero lo voy a enviar sea con el médico experto en neurología o lo voy a enviar con el neurólogo para que lo evalúe y considere a ver qué tipo de dolor de cabeza tiene usted. Y simple, no necesita decir más. Con eso su paciente con seguridad se va a quedar tranquilo porque eso es lo que hacemos nosotros. Usted ya fue muy claro, le dejó todo muy claro y su paciente se puede ir para su casa. Listo. Pero ojo también con el sobreuso de los analgésicos. Los pacientes, cuando les vayan a dar de alta de un servicio de urgencias por un dolor de cabeza que ustedes están seguros que no tiene banderas rojas, no me le envíen analgésicos por 1 semana ni 1 mes. El dolor de cabeza se trata máximo por 48 y si acaso 72 horas, no más de ahí. Porque si su paciente persiste con dolor de cabeza después de 72 horas, pues su paciente tiene que regresar a urgencias, porque si realmente es una cefalea primaria, probablemente estemos ante el contexto de un estatus. Entonces, como es un estatus, pues se trata intrahospitalario, ¿cierto? Siguiente, por favor. Y terminando un poquitico la cosa, les quiero traer particularmente sobre los opioides en dolores de cabeza.
Y se los voy a resumir así. No quiero verlos ordenando opioides en urgencias para tratar dolores de cabeza. No quiero ver más pacientes consultándome a urgencias con tramadol en la casa. Jóvenes doctores, los dolores de cabeza no se les dan opioides. No se les dan por dos simples razones. La primera, en el mundo, cuando se dan opioides a dolores de cabeza, es la principal razón de dependencia a opioides. Es la principal razón de dependencia a opioides en el mundo, porque se dan opioides a los dolores de cabeza. Se les manda tramadol a los dolores de cabeza para que los manejen en la casa, o se les ponen morfina, hidromorfona, meperidina en urgencias para tratar los dolores de cabeza. Sí, el dolor de cabeza con seguridad se les va a quitar, sí es cierto, pero tienen un comportamiento errático de rebote, y cuando el efecto se le vaya a quitar, porque se le va a quitar el efecto, al paciente le va a volver el dolor de cabeza y muchas veces vuelve más intenso de como ya estaba antes de que usted le diera el opioide. Entonces, como vuelve el dolor más intenso, ¿usted qué considera? No, le tengo que aumentar la dosis del opioide, entonces le aumenta la dosis y eso se vuelve un círculo vicioso. No me les pongan opioides a los dolores de cabeza en urgencias, por favor. No me les manden tramadol para la casa a los pacientes con dolores de cabeza. Listo. El armamentario para tratar un dolor de cabeza en urgencias es infinito. Empezando por el superpoderoso acetaminofén, la dipirona, el diclofenaco, el ketorolaco, el sulfato de magnesio, la lidocaína, la metoclopramida, el haloperidol, la lidocaína, el valproico, los triptanes con ciertas condiciones. Jóvenes, ustedes tienen una cantidad de medicamentos que pueden usar en urgencias para tratar dolores de cabeza sin la necesidad de recurrir a los opioides, para que no estemos ocasionando antes efectos adversos sobre los pacientes. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, para terminar, les quedó muy claro de que realmente los dolores de cabeza en urgencias son súper frecuentes, y dependiendo de la serie de casos que ustedes lean o dependiendo del servicio de urgencias donde ustedes se vayan a desempeñar, pues puede ser la primera, tercera, cuarta, incluso quinta causa del servicio, ¿cierto? A pesar de que mi paciente tiene un dolor de cabeza de características primarias, recuerden de que eso puede impactar en la calidad de vida. Sí, los pacientes con migraña, cuando realmente tienen crisis de migraña o tienen una crisis trigeminoautonómica o tienen una crisis vestibular, los síntomas realmente son incómodos y eso les limita sus actividades diarias. Sean un poquitico empáticos con sus pacientes, no porque el paciente esté acostumbrado a venir una vez al mes porque le da la migraña cuando le viene el periodo, no por eso no le vayan a ofrecer una adecuada atención. Ayúdele con el dolor de cabeza y lo mandan con analgésicos para la casa y le dan su incapacidad. Yo no entiendo por qué les cuesta tanto regalarle la incapacidad al pobre paciente. Es que el que pierde por no trabajar no son ustedes ni soy yo, es el paciente. Ya es problema del paciente si pierde plata porque no trabaja. Eso ya no es problema de nosotros. Regalen la incapacidad de un día, 2 días al paciente porque, nuevamente, pregúntenle a un paciente con migraña, con seguridad muchos de ustedes o todos tenemos algún familiar o amigo que sufre de migraña. Cuando verdaderamente tenga un dolor de cabeza, ¿dónde quiere estar? Quiere estar en un lugar oscuro donde nadie lo joda. Y con seguridad, eso no lo van a lograr ni en su trabajo, ni en el servicio de urgencias. Procuren de darle de alta rápida a esos pacientes explicándoles de que en la casa se van a sentir mejor y con seguridad la mala gama se van a decir, sí doctor, yo me siento mejor donde haya menos ruido, donde pueda descansar. Déjenles de alta a los pacientes y le dan su incapacidad, que eso a ustedes no los afecta. Listo. Recuerden entonces que hay un montón de clasificaciones, hay un montón de tipos de cefalea. Los grandes rasgos son las primarias y las secundarias, pero que hay subcategorías en las cuales
no vamos a poder dar con el diagnóstico específico, no demos un diagnóstico solo por dar un diagnóstico, así no funciona la cosa, la medicina no es así, no por el hecho de que yo no sepa exactamente por qué le duele la cabeza a mi paciente estoy haciendo algo mal, yo lo que tengo que hacer es descartarle que no tenga algo grave, listo, fin. Si yo no sé si mi paciente tenga una migraña con aura, una migraña sin aura, una vestibular, o que tenga una paroxística hemicránea, de la infinidad de migrañas que ya le mostré que tenga, eso no es el problema, eso el neurólogo se lo puede hacer en la consulta, eso simplemente remítalo al neurólogo y ya. Listo. Recuerde que les dije muy claro, los objetivos son dos, es identificar las banderas rojas para yo potencialmente descartar si mi paciente tiene una causa potencialmente letal. Ya saben de que la tomografía no es el estudio ideal siempre, que solamente hay dos condiciones o dos escenarios muy claros en los cuales la tomografía es el estudio ideal, el resto pasa a ser la resonancia, y eso ténganlo en cuenta para dónde van a remitir o el estudio que le van a pedir a su paciente. ¿Listo? Traten de hacer un adecuado abordaje desde el punto de vista de analgesia con los pacientes. Ya les recalco y les vuelvo a decir, no utilicen opioides, ni siquiera el tramadol para tratar los dolores de cabeza, ¿listo? Y traten en la medida de lo posible de sacarse los 2 o 3 minuticos en hacer un buen examen neurológico para que no se les vayan a pasar cosas grandes con los pacientes. Siguiente, porfa, Oscar. Entonces, Oscar, presento el caso clínico, lo haces vos. Sí, yo lo presento, profe. Dale. Pues nada, queríamos compartir un caso clínico con ustedes de la vida real en un sitio pues de rotación que tuvimos, como para aterrizar pues como la idea rápidamente, para no quitar después con mucho tiempo. Es una femenina de 17 años, estudiante secundaria, sin antecedentes de importancia. Bueno, solo refirió que hace una semana había presentado un episodio al parecer de sinusitis que no requirió ningún tratamiento, o que no le ordenaron más bien ningún tratamiento. Consultó 5 veces en su IPS primaria por una cefalea hemicraniana izquierda ubicada en región periauricular, pues irradiada más bien, con sensación de entumecimiento. Además, había presentado una episodio de emesis sin presentar fiebre, sin otra sintomatología. El cuadro siempre le dijeron que había sufrido una migraña, le mandaron analgésicos pues de manera ambulatoriamente. Sin embargo, ella nunca refirió una mejoría de los síntomas, o sea, siempre refirió que su cefalea había persistido. El día 5, desde su cuadro clínico, los papás lo llevaron porque presentó un deterioro progresivo del estado de la conciencia, no respondía al llamado, presentó relación de esfínter, lo llevaron al servicio de urgencias pues, del primer nivel, indicaron que la paciente no tenía alteraciones de los signos vitales, tenía un Glasgow de 15, no tenía irritación meningia y dijeron que tenía un estatus migrañoso, tenía una migraña complicada y le dieron nuevamente un manejo analgésico. Estando ahí en la observación, la paciente presenta nuevamente un deterioro neurológico muy marcado, con Glasgow de 10 refieren, una fascia motora, una hipoactividad, y remiten urgentemente a una institución de tercer nivel para realización de tomografía. A la paciente pues termina en cirugía con una craniotomía descompresiva. Y entonces pues acá están un poquito pues como de la que podemos ver acá inicialmente es la tomografía, pues, muy rápido. La tomografía inicial la TAC simple de cráneo que le hicieron a la paciente. La que está en la mitad es la tomografía con contraste que le hicieron a la paciente. Y la que vemos pues al final es la tomografía posterior de la craniotomía que le hicieron. La paciente pues en el momento todavía se encuentra en cuidados intensivos con traqueotomía, gastrostomía, con ya un pobre deterioro neurológico, con un infarto hemisférico y pues a los 17 años. Entonces, nada, queríamos pues como traerles este caso acá, compartirlo, pues hay muchas cositas que podemos rescatar justamente desde la charla que el profe nos ha explicado. Por ejemplo, siempre fue una migraña, ¿cierto? Siempre fue un diagnóstico de una migraña lo que le dieron. Sí se podía entonces diagnosticar una migraña, sí se podía decir que tiene una cefalea primaria, o sea, la paciente había consultado 4 veces y en la última le hicieron la tomografía, sí dio una indicación de TAC. Y muy importante, los signos vitales, no, profe, lo que usted mencionaba ahorita, pues decían que la paciente estaba normal, entonces que migraña y tome su acetaminofén para la casa. ¿Vos qué piensas, profe, de eso?
Sí, entonces miren que, volvete al caso clínico y al principio, porfa, Gamarra. Eso. Entonces, si bien, si bien esta jovencita venía con una cefalea que describen que es como hemicránea, que cuando si uno va y mira los criterios de las cefaleas primarias, hay un grupo de cefaleas primarias que sí se caracterizan porque son hemicráneas, ¿cierto? Eh, Hay algo que no cuadra y es la ubicación periauricular, ¿sí? O sea, y por lo general los pacientes que tienen cefaleas semicráneas, uno tiene que ser muy juicioso en tratar de interrogar cómo es el dolor, si es opresivo, si es pulsátil, si es como si le estuvieran martillando la cabeza, porque dependiendo de eso uno puede determinar si ese dolor de cabeza realmente es algo primario o secundario. ¿Listo? Dale siguiente, por favor, Oscar. Y con esta jovencita pasó algo y es que dicen que tuvo en la casa un deterioro progresivo de la conciencia. Aquí les quiero aclarar algo y es para que la conciencia, jóvenes doctores, tiene dos componentes. Dos componentes. El primero es el nivel y el segundo es el contenido. Se comete un error muy grande y es que consideran de que si el paciente no tiene alteración del nivel de conciencia, entonces consideran que el paciente está bien. Entonces, cuando yo les hablo del nivel y del contenido, el nivel de conciencia es lo que les enseñan siempre en semiología. El paciente está alerta, está somnoliento, está en coma, está estuporoso, tiene coma profundo, tiene coma superficial. Eso es el nivel. Eso es el nivel. Pero lo otro es el contenido, y el contenido de la conciencia es donde uno tiene que tratar de indagar adecuadamente y es mirar el raciocinio, el juicio, si el paciente está orientado o no. Recuerden que uno la orientación la evalúa esto en tres cosas: persona, tiempo y espacio. Si mi paciente está hablando incoherencias, e incoherencias es que si yo le pregunto qué día es hoy y él me va a responder azul, eso es una incoherencia, pero eso no es estar desorientado. Y ahí nos equivocamos mucho. No conozco el caso en detalle, pero habría que indagar adecuadamente esa alteración o ese deterioro progresivo de la conciencia en qué fue. Si fue del contenido o si fue del nivel. En teoría dicen que es que él no tenía respuesta al llamado, es decir, la paciente probablemente tenía una alteración en el nivel, pues porque dependiendo de eso uno determina si está estuporoso, somnoliento o lo que más. Listo. Y pues el error que, por eso se lo recalqué, es que como encontraron al paciente con Glasgow 15 cuando les llegó urgencias, encontraron unos signos vitales normales y como no vieron signos meningios, pues que dijeron, pues no tiene nada grave, sigámosla manejando como un dolor de cabeza primario y pues ya pasó lo que pasó. Entonces miren que si uno se pone a coger los detallitos, realmente no es inusual que estas cosas pasen porque son pacientes realmente que casi siempre están todos los días en urgencias, pero que uno realmente tiene que tener la astucia de poder coger esos pequeños detalles de, de que realmente mi paciente sí tiene algo grave. ¿Listo? De una. Profe, hay una pregunta para finalizar. Sí. Nos dicen que un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular hace 5 años se queda de cefalea con mucha frecuencia. Dice que le dan picadas muy fuertes. Es normal que estos pacientes con ACV les den cefalea. Se debe preocupar, es normal, es consecuencia de la ACV, no tiene nada que ver. ¿Qué se hace con ese tipo de pacientes? No, miren, a ver, primero recuerden que lo primero cuando un paciente tiene un evento vascular cerebral como antecedente, usted lo primero que tiene que tratar de indagar es si ese evento fue isquémico o hemorrágico, empezando por ahí. ¿Listo? Porque dependiendo del tipo de evento vascular, es la probabilidad de complicaciones. Y sí,
las cefaleas hace parte de las complicaciones de los ACVs, pero son más particularmente de aquellos pacientes que tienen eventos vasculares hemorrágicos. ¿Listo? Un paciente que tiene en algún momento de su vida un evento vascular hemorrágico, como complicación a largo plazo puede presentar cefalea y quedarse con un dolor de cabeza crónico. Con crónico no les quiero decir que es un dolor de cabeza de todos los días, pero que sí le puede tener, que pudiese tener episodios mensuales o cada 3, 4, 5 meses, sí, y ser un dolor de cabeza primario. Con respecto a los isquémicos, depende como de la extensión y la ubicación de la cicatriz del evento isquémico. De nuevo, es más común que los pacientes con ACV hemorrágico queden con dolores de cabeza crónicos, pero los isquémicos también. Sí, y realmente eso no se los estudia. Probablemente es por el evento, por cicatrización, y no se les hace absolutamente nada, simplemente analgesia y ya. Pero a ver, digámoslo de que yo tengo un paciente, me llega un paciente, no sé, de 62 años, me viene por dolor de cabeza y me dice que hace 6 meses tuvo un evento vascular. No importa si es isquémico o hemorrágico, pero resulta que ya tiene un antecedente que te puede a ti pensar de que algo más puede haber de fondo. Y con seguridad, si es un paciente que le dio un evento vascular hemorrágico, pues usted no puede estar seguro si le dio otro nuevo o no. Entonces usted tendría que hacer un buen examen físico para saber si tiene alguna otra cosa que le esté indicando que tenga una hemorragia, desde el punto de vista de evaluación clínica, que no tenga una focalización neurológica. Y si es un paciente que le dio un evento vascular isquémico, todos los pacientes con eventos vasculares isquémicos van a terminar antiagregados, sea con aspirina o con clopidogrel o con los dos. Entonces el hecho de que usted tenga un paciente con un primer episodio de cefalea que está dando antiagregados, y eso es una bandera roja. Entonces es otro escenario. Es diferente si mi paciente ya ha venido varias veces por dolor de cabeza y que tenga un antecedente de un evento vascular cerebral. Yo con seguridad puedo decir de que ese dolor de cabeza es primario y es consecuencia de su antecedente de evento vascular, pero se trata igual. ¿Listo? Por ese lado, tranquilos. Listo. Listo, profe. Tomás tiene una pregunta. Profe, buenas noches. Profe, mira, la pregunta es la siguiente, sino que había visto que en una de las diapositivas habías puesto una tablita como de la utilización de ciertas imágenes dependiendo de, pues, como del dolor de cabeza y de los síntomas asociados. La respuesta radica principalmente en los pacientes que tienen cefalea más signos de hipertensión intracraneana. O sea, ¿por qué no utilizar tomografía con contraste en un servicio, digamos, en el que no tengamos la posibilidad de utilizar resonancia magnética, pues porque no está disponible, sabiendo que la tomografía con contraste nos podría dar de alguna u otra manera delimitación tumoral y presencia o no de edema vasogénico? Pues porque por lo menos en los pacientes con tumores cerebrales el tratamiento principal de la sintomatología y de la cefalea mejoraría con el esteroide. Entonces, ¿por qué no utilizarla en esos casos? Lo que pasa, Tomás, es que aquí me estás hablando de un caso muy puntual, y es cuando usted ya sabe que el paciente tiene una lesión ocupante de espacio y se te sale el algoritmo. Lo que pasa lo que pasa es que usted tiene que tener en cuenta, y es que no solo las lesiones ocupantes de espacio dan cefalea de hipertensión endocraniana, y es ahí donde se suelen equivocar. Hay una cosa que se llama hipertensión endocraniana idiopática. Y la hipertensión endocraniana idiopática, usted le hace una angiotac de cráneo, una tomografía contrastada, y es completamente normal. El paciente que tiene una cefalea por una trombosis de senos durales, usted le hace una tomografía contrastada de cráneo y le sale normal. Usted tiene un paciente con un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible que le da cefalea con signos de hipertensión endocraniana y le va a salir normal. Usted tiene un paciente con un PRES
que puede tener cefalea con signos de hipertensión endocraniana y la tomografía de cráneo contrastada le va a salir normal. Entonces, ¿por qué la estrategia te invita a que trates de utilizar la herramienta imagenológica adecuada? Es para que te abarque todos los potenciales diagnósticos posibles. Claro, si usted tiene un paciente que viene por dolor de cabeza, que está vomitando arduamente, que si usted le hace un fondodiógeno y usted logra ver que tiene papiledema, y que si usted le hace y que ese papiledema es unilateral, claro, con seguridad ese paciente por ese examen físico que yo le acabo de decir y por las características tenga una hipertensión endocraniana asociada a una lesión ocupante de espacio, porque el papiledema es unilateral. Yo ya tengo que sospechar de que tengas una lesión ocupante de espacio y sí, probablemente en ese escenario sí sea la tomografía contrastada, de pronto el estudio idóneo en una primera instancia para yo buscar si tienes un absceso cerebral, tienes un tumor, pero es que mira que es un escenario muy puntual. Cuando yo les muestro la tabla la tabla es un genérico. Es un genérico para que sepamos adecuar como dependiendo de las características de mi paciente, tratar de ubicar el diagnóstico probable, pero que la imagen que yo escoja me abarque la mayor cantidad de diagnósticos para descartarlos. Porque nuevamente te digo, lo que vos me estás poniendo es claro, si yo tengo la sospecha que es un tumor, pues sí, yo obviamente con seguridad una tomografía de cráneo contrastada yo lo voy a ver. Pero es que las causas de hipertensión endocraniana y que esa hipertensión endocraniana me lleven a una cefalea con banderas rojas son infinitas, son un montón. Y que con seguridad una tomografía contrastada no te las va a descartar todas. Eso lo tienes que tener presente. Listo, profe, gracias. Listo, entonces Esteban, si usted está seguro y su paciente tiene, a ver, si usted logró hacer una interrogatoria, primero, si usted tuvo, es que, a ver, hay en el chat está preguntando Esteban Restrepo que si es recomendable dejarles medicamentos preventivos en el caso de migraña. Y la respuesta es no, y se los voy a decir por qué. No todas las migrañas requieren profilaxis. Las profilaxis en las migrañas son muy puntuales. Y es dependiendo del tipo específico de migraña. Por ejemplo, si mi paciente tiene una migraña vestibular, a ese paciente sí le sirve el preventivo, particularmente con calcioantagonistas, por ejemplo. Pero en la gran mayoría de pacientes con migraña, los preventivos se utilizan cuando tienen crisis de alta frecuencia. Y ahí es donde se complica la condición, porque es que esa alta frecuencia depende del número de cefaleas que esté teniendo en cierto tiempo y el cierto tiempo varía dependiendo del tipo de migraña. ¿Sí? Hay migrañas en las que se considera alta frecuencia hasta incluso 3 episodios en el mes, y ya con 3 episodios en el mes requiere profiláctico. Pero hay migrañas en las que se considera, por ejemplo, alta frecuencia 2 semanales, y entonces en ese contexto requiere profilaxis. Entonces, la cosa es que las profilaxis varían dependiendo del tipo de dolor de cabeza y también varían dependiendo del paciente. Uno puede utilizar herramientas que te pueden decir a vos, dependiendo como el paciente, poder utilizar. O sea, por ejemplo, si mi paciente tiene una migraña catamenial, que es esa dolor de cabeza que se desencadena con la menstruación, pues el preventivo para ese paciente es que si tiene un periodo menstrual regular, pues el preventivo es que empiece a tomar analgésicos un día antes de que le llegue la menstruación, y va a tomar analgésicos por horario hasta que se le quite la menstruación. Ese, por ejemplo, es el preventivo. Pero, por ejemplo, si mi paciente tiene una migraña que yo se la diagnostiqué juiciosamente o que ya viene con el diagnóstico de alguien experto en el tema, y que, por ejemplo, tenga insomnio, entonces yo, por ejemplo, pudiera utilizar cierto grupo de medicamentos que me sirvan para las dos condiciones. Uno que sería para tratar de ayudarle con el insomnio y también para tratar de ayudarle con las crisis frecuentes de migraña. Entonces, realmente el elegir el preventivo idóneo es complejo.
no se lo recomendaría. Yo creería en el contexto de que ustedes tienen un paciente con una cefalea de alta frecuencia, más bien envíen al experto para que él sea el que escoja el medicamento ideal, porque incluso las respuestas a los profilácticos de crisis de migraña se evalúan es mínimo a los 3 y o 6 meses. Para yo saber si el propanolol que le mandé a mi paciente le va a ayudar con prevenir las crisis, yo no me doy cuenta a las semanas. Yo me doy cuenta por lo menos a los 6 meses. Y yo en esos 6 meses tengo que llevar un diario el paciente tiene que llevar idealmente un diario de este día me dio dolor de cabeza, este día, para que cuando llegue donde el experto mire si ha venido en disminución las crisis y también han venido en disminución de intensidad, porque eso también tiene que ver con la intensidad, no solamente con los números de días de dolor, sino la intensidad del dolor. Entonces, Esteban, realmente no te recomendaría profilácticos a menos de que sea muy claro el diagnóstico de migraña y que realmente estés ante una crisis de alta frecuencia, una migraña de alta frecuencia, y pues te invito a que consultes qué es lo que se considera una alta frecuencia dependiendo del tipo de dolor de cabeza. ¿Listo? Yo creo que vamos a responder las preguntas por el chat para pues no dejarle al profe también pues descansar a cabeza libre de turno, entonces no abusar de su generosidad y pues agradecerle por su tiempo, por sacar este espacio, para explicarnos este importante tema. Realmente identificamos cosas muy importantes para nuestra práctica, ¿cierto? Y nuestro desarrollo, pues, como futuros médicos y, bueno, las personas, los médicos que también están acá, seguramente ha sido de buen aprendizaje. Les recordamos a todos que dentro de 8 días vamos a tener nuestra charla sobre TEC, ya que en Semana Santa no vamos a tener charla, entonces vamos a hacerla dentro de 8 días. Vamos a hablar sobre traumatismo craneoencefálico. Entonces... Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Y Oscar, entonces en ese contexto, que quien esté encargado de la charla, o no sé si lo vaya a asesorar yo o quién, para que no nos colguemos con eso. Por favor. Sí, señor. Bueno, una buena noche. Que estén bien. Las dudas que tengan, mándelas por el grupo, que eso las vamos respondiendo. Una feliz noche. Sí, señor. Bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias.